aquellos niños, jóvenes, adultos que han concluido una etapa importante en su preparación intelectual y en su formación para servir. Y queremos rogarte, Señor, que tú puedas darle la fortaleza y la inteligencia que solo tú das para que ellos puedan seguir adelante en sus estudios, para que ellos puedan ejercer lo que han estudiado y que ellos puedan ser luz y puedan ser testimonio de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quisiera ver, porque ya veo aquí las sonrisas y los nervios en algunos, como si fuera a haber examen de los que se gradúan, pero quisiera ver a los familiares de ellos, a todos los que son familia de alguno de ellos, papá, esposa, hijo. Pónganse de pie, los que son parientes de los que gradúan. Vamos, quiero verle la cara, quiero ver si están contentos también. ¿Cómo les decimos también a ellos? Hay que felicitarlos, ¿eh? ¿Cómo les decimos? Felicidades, felicidades, porque se necesita mucho el apoyo, el amor y la dedicación de los padres, del esposo, de la esposa. Me imagino el gran esfuerzo que deben hacer desde los pequeños hasta los adultos, ¿verdad? Quisiera invitarle a abrir su Biblia en 1 Samuel 17. Quiero ser muy breve porque los que gradúan de kinder me apuran más que los que gradúan de nivel licenciatura. Pero quisiera invitarles a leer ahí, a buscar, 1 Samuel 17. No voy a leer todo el pasaje, pero sí quisiera que lo tuviera porque haré referencia a algunos versículos. Y yo sé que la mayoría de ustedes conocen, incluso los pequeños, la historia de David y de Goliat. Perdón, ya estoy destruyendo el adorno. La historia de David y de Goliat. No sé cuántos de los niños que están aquí, Joana, Denise, Ashley, ¿qué me pasó? ¿Por se te cayó tu gorrito? ¿Ya han oído la historia de David y Goliat? Dana, ¿no? Joana, ¿has oído la historia de David y Goliat? Denise, ¿tú? Ashley, tampoco. Es la primera con la que se gradúa uno de Rayitos de Sol, ¿no? Bueno, se las voy a contar para que la escuchen. Ya no les pregunto a los adultos y más jóvenes si se la saben, porque a lo mejor me sorprendo que no la han oído. Pero ahí en 1 Samuel capítulo 17 viene esta historia de un jovencito adolescente que Dios había escogido para que reinara. Y él se dedicaba antes de ser rey, en su adolescencia él era pastor de ovejas. Y un día su papá le pidió que le llevara el lonche a sus hermanos eran guerreros, ellos eran soldados del ejército del que era rey en ese momento, que era Saúl, y fue David a llevarle el lonche a sus hermanos. Entonces llegó hasta donde estaban todos formados y se dio cuenta que en ese momento había un ejército enemigo de los filisteos enfrente y el ejército del pueblo de Dios, del ejército de Israel, acampando enfrente, y estaba uno frente al otro, y cada cierto tiempo salía un gigantón de 3 metros con una gran armadura. Este gigantón se llamaba Goliat, y cada cierto tiempo salía y desafiaba al pueblo de Dios y decía: manden a uno de ustedes que venga a pelear contra mí, y si ese guerrero me vence, entonces mi pueblo de los filisteos nos someteremos al de Israel, pero si yo venzo, decía Goliat, entonces todos los israelitas se van a someter ante nosotros los filisteos. Y él hacía el desafío y decía: ¿quién es el valiente que se atreve? Nadie. Ciertas horas después volvía a salir y decía el mismo desafío: ¿quién de ustedes se atreve a pelear contra mí? Si me vencen, nos sometemos a ustedes, pero si yo venzo, ustedes se someten a nosotros. Y nadie respondía. Esto lo hizo continuamente, pero en ese momento, en uno de esos momentos, llegó David, un adolescente aproximadamente de 14 años, casi acababa de graduar de la secundaria. Y estaba él ahí escuchando y buscando a sus hermanos para darle lonche, cuando tocó que se levantó de nuevo este gigante Goliat y volvió a desafiar al pueblo de Dios, y volvió a decir: ¿quién de ustedes se atreve a pelear conmigo? Si me vencen, nosotros nos someteremos a ustedes, pero si yo los venzo, entonces ustedes se someterán a nosotros. Y entonces David se molestó porque este hombre estaba desafiando al ejército de Dios, y este niño de 14 años empezó a decir: ¿por qué permiten que este hombre, que no es ni siquiera de nuestro pueblo, esté desafiando a nuestro Dios? Pero todos los soldados del pueblo de Israel
le decían solamente es Goliat. Y decía David que no hay nadie que se atreva a ir a presentar en el nombre de Dios batalla a este hombre que está blasfemando contra el ejército de Dios. Pero el pueblo de Israel estaba temeroso, todos los soldados tenían miedo, porque imagínense pelear con un hombre de 3 metros, con una gran armadura. Pero entonces David dijo, ¿qué le darán al hombre que pelee contra Goliat y lo venza? Y entonces el rey Saúl había dicho, al que venza al guerrero Goliat, yo le voy a dar a mi hija por esposa y lo voy a hacer parte de la familia real y no va a pagar impuestos durante toda su vida. Así que además había una recompensa para aquel que venciera a Goliat. Y entonces dijo David, cuando vio que ninguna persona se atrevía, yo pelearé contra ese gigante. Y entonces los que estaban alrededor, ¿qué creen que hicieron? Se rieron. Uno de sus hermanos, el más grande, que tampoco había tenido el valor para enfrentar a Goliat, él hasta se enojó con David y le dijo, tú nomás vienes aquí para ver qué ves, a ver si ves sangre o ves muertes, tú nada más vienes a buscar algo que contar. Pero David dijo, estas son solamente palabras, yo enfrentaré a Goliat. Y entonces le dijeron a Saúl, aquí hay una persona que está dispuesta a pelear contra Goliat. Entonces dijo, tráiganmelo, emocionado, porque por fin alguien dará la cara por el pueblo de Israel. Pero cuando vio a este joven David que venía y lo vio güerito, bonito y de 14 años, entonces Saúl también se sintió decepcionado. Pero pensó, bueno, voy a enviarlo a la batalla y a lo mejor cuando Goliat lo mate se sentirá satisfecho y entonces ya no nos seguirá diciendo nada. Entonces le dijo a David, quiero que te lleves mi armadura. Saúl era un hombre muy alto, como de 2 metros y 10 centímetros, no tan alto como Goliat, pero también era muy alto, así como el tamaño de una puerta de tu casa, de ese tamaño era Saúl. Así que imagínate cuando le prestó su armadura al pequeño joven de 14 años y se la puso, ¿cómo se veía? Pues todo con el casco le tapaba la cara, la malla, porque era una malla metálica para evitar que la lanza penetrara, le quedaba hasta la mitad de la pierna. La lanza pues le quedaba gigante, la espada ni siquiera la podía levantar, así que intentó caminar con la armadura David y dijo, esto no me sirve, y lo tiró. El rey Saúl le dijo, es que si no vas armado, no vas a poder enfrentar a ese gigante. Pero entonces David le dijo, señor rey, yo estoy muy jovencito, pero allá donde yo cuido mis ovejas, de pronto sale un oso gigante, más o menos como Goliat, y él viene y quiere robarme una de las ovejas, entonces yo llego y lo mato y defiendo mis ovejas. Y en ocasiones ha salido un león, también un león muy grande, y yo he podido vencer al león para que no se robe mis ovejas. Así como le he hecho a ese oso y como le he hecho a ese león, haré con ese gigante que desafía al pueblo de Dios. Entonces Saúl, yo no sé qué le pasó por la cabeza, pero dijo adelante. Entonces David, despojándose de la armadura de Saúl, lo único que hizo fue que agarró una honda. ¿Saben qué es una honda? Son 2 listones con una pequeña pieza de piel al fondo, donde uno agarra las dos piezas, le pone una piedra a la honda, le da vueltas así, y luego se suelta una de los hilos para que se abra y la piedra salga como un proyectil. Es como una resortera antigua y más larga. Entonces él llevaba eso, llevaba su pequeña bolsita, y lo que hizo fue que agarró 3 piedras, las echó en su bolsita, agarró su honda y se fue con la honda hacia Goliat. Cuando llegó frente a Goliat, pues Goliat se empezó a burlar de él. Y dice, me mandan a un perro a pelear contra mí, voy a destrozarlo, voy a pisotearlo. Si con eso creen que va a calmarse mi enojo, están locos. Yo voy a destruir a ese niño. Y entonces David dijo, pues tú vienes a mí con espada y con jabalina y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando dijo eso, empezó a avanzar hacia Goliat. Goliat empezó a correr hacia él. David agarró la honda, puso la piedra, le hizo así, la aventó y en la pura frente le pegó. Y Goliat, tal grande era, cayó sin meter las manos al suelo, derrotado por David. Esta historia tiene un
un paralelo o una enseñanza para los que están graduando. Y yo se las quiero decir brevemente, pero espero que la tomen en cuenta. Porque cuando uno sale de la escuela, cuando yo salí del kinder, yo tenía mucho miedo de entrar a la primaria. No sé cuánto les ha pasado a ustedes así. Y luego no fue tan fácil. Para algunos dicen el kinder es bien fácil, pero hacer bolitas redonditas no es tan fácil. Hacer palitos uno tras otro y que quedaran parejitos, discúlpeme, pero no es fácil. Dibujar sin salirse de la raya, no, eso no cualquiera lo hacía en el kinder. De hecho hay algunos de preparatoria que también se salen de la raya. Pero entran a la primaria y el desafío de aprender a leer, aprender a sumar, aprender a multiplicar, aprender conceptos, a aprender el lenguaje, la gramática. No es fácil para los niños de primaria. Yo recuerdo cuando pasé de segundo a tercer grado de primaria, a alguien se le ocurrió decirme el grado más difícil de la primaria es el tercero. Así que cuando yo iba a pasar de segundo a tercero, iba asustadísimo. Cuando sale uno de sexto y va a la secundaria, uno piensa, bueno, aquí tenía mis amigos, tenía un solo maestro, pero voy a la secundaria donde hay como 7 o 12 maestros diferentes, materias que se oyen bien raro. Química, ¿qué es eso? Química y civismo, son cosas que no habían escuchado y entonces se convierte en un temor bien grande para muchos de los niños. Además de que cuando llegan a la secundaria, bien chaparritos, ven a los de tercero, bien gigantones. Goliat y David, se repite la historia. Sale uno de la preparatoria, ya se siente. ¿Quién sale de la prepa aquí? Oscar, ya se sienten así como que ya estoy grande. Pero entran a la universidad y es otra cosa también. Ya no se puede juguetear, ya no se puede llegar tal. Bueno, sí se puede, pero cuando uno va con la mentalidad de convertirse en un profesionista, las cosas cambian. Tiene uno que convertirse en un hombre responsable, así que también va uno con miedo. Y para los que gradúan de la licenciatura, para los que gradúan del nivel universitario, para los que gradúan de una preparación técnica, el desafío continúa porque no es solamente terminé y me entregan mi papel, sino que ahora trabajar, buscar un trabajo, que yo pueda obtener algo que sustente mi vida a través de todo lo que invertí en mis estudios. Así que cada vez que una persona gradúa, yo me imagino a un David enfrentando a un Goliat. Creo que la siguiente etapa de estudios o la siguiente etapa en su trabajo profesional es un Goliat. Y yo quiero darles 4 cosas que yo encuentro en David que les pueden ayudar, solo les pueden ayudar si las creen y las usan, para enfrentar a su gigante. ¿Quién es su gigante? Su próxima escuela, su próximo trabajo, ese es su gigante. 4 cosas que quiero mostrarles a través de lo que David vivió. La primera, todos tienen un gigante enfrente, todos ustedes, y aunque me vean hacia arriba, no soy yo. Yo no soy el gigante que van a enfrentar. El gigante que van a enfrentar es la primaria, es la secundaria, es la preparatoria, es la universidad y es el trabajo profesional o tal vez otro nivel de preparación de estudios. Ese es el gigante. David estaba ahí y no fue casual que él llegó cuando este gigante estaba desafiando. Y el desafío que estaba haciendo el gigante no era solo para David, él estaba desafiando a todos. Así que ustedes tienen que tener en cuenta que los siguientes niveles de estudios es un desafío para todos. Pero algo que también tienen que tener presente es que es algo difícil. Sí es difícil. Yo he conocido gente muy inteligente que sale de la primaria con puros 10 y entran confiados. Soy de puros 10. Y en su primer examen de matemáticas sacan 8. Yo conocí a uno de ellos, se llama Alejandro Varela. Recuerdo que yo llevaba puros 10 en la secundaria, en primer examen de matemáticas saqué 8. Nunca había visto un 8 más que en la boleta de mis hermanos. Yo nunca había visto un 8. Y me pusieron el 8 en la boleta, esa era la calificación. Un 8, yo sentí que el mundo se me acababa. De pronto se confían porque no piensan que el gigante es tan fuerte. Sí es difícil. Va a ser difícil llegar a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, al trabajo, seguir adelante en los estudios. Va a ser difícil, no se confíen. David no se confió.
A pesar de que aquel hombre era un gigante y que causaba miedo, David iba seguro no en lo que él sabía o en lo que él podía, sino de parte de quien iba. Cada uno de ustedes lleva un desafío bien grande. Es probable que tengas dudas y es normal. Es probable que tengan miedo y es natural también. No dejen que se burlen de ustedes porque tengan miedo. Es normal, pero ese gigante que van a enfrentar puede ser derrotado. Así que lo primero que tienes que tener presente es que lo que vas a continuar haciendo es un gigante para ti. Es algo grande y tienes que esforzarte y tienes que pensar en grande para vencer. Segunda cosa, el desafío es para ti. David llegó casualmente, y le pongo comillas, y cuando el desafío llegó hacia el pueblo, David se lo tomó personal. Es para mí, soy yo. Cada uno de ustedes va a entrar a un grupo donde haya otros compañeros, van a entrar a trabajos donde va a haber otras personas. Y tal vez usted diga, este es un desafío para todos, pero cada uno de ustedes tiene que responder por sí mismo. Cada uno tiene que lograr sus metas y propósitos y aportar la parte que le toca para que ya sea el salón, para que ya sea la profesión o el empleo, el negocio que los contrate, llegue a cumplir sus metas y sus sueños. David hizo propio el desafío, él dijo, nos está ofendiendo a nosotros. Cuando ustedes hacen el desafío propio, se dan cuenta que son ustedes los que tienen que luchar. ¿A cuántos de ustedes, estudiantes, les gustaría que el día del examen fuera su papá a presentar el examen por ustedes? O que fuera, no, dice Lidia que no. O un amigo más inteligente. O el pastor, ¿a cuántos les gustaría que el pastor fuera y le resolviera el examen? La cuestión aquí es que no se puede. Aquí el que tiene que enfrentar a los maestros, el que tiene que enfrentarse a los exámenes, el que tiene que enfrentarse a las tareas, papás, son los hijos, son los estudiantes. Ellos tienen que aceptar el desafío. Ellos, aunque de pronto parezca que no pueden o no saben, ellos tienen que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. No puedes permitir que otro lo haga porque el desafío es para ti. Si tú permites que otros hagan lo que te toca, no estarás preparado para la siguiente batalla. David no evadió el hecho de que él podía ser el que venciera. David lo tomó personal y dijo, yo pelearé contra el gigante. Así que joven, adulto, di yo pelearé con el gigante. Yo iré a la secundaria y saldré victoriosa. Yo iré a la universidad y seré victorioso. Yo iré a la vida profesional y seré victorioso. Tú tienes la capacidad para hacerlo y sobre todo si crees en Dios. Y eso me lleva al tercer punto. Si estamos de acuerdo en que lo que viene es un gigante para nosotros y que es un desafío muy personal, lo siguiente que encuentro en David es que él vio una oportunidad para prosperar o una oportunidad para que le fuera mejor. Cuando David llega y pregunta qué se le va a dar al que derrote a ese gigante, quiero leerle aquí esos versículos en el capítulo 17 porque es una serie de beneficios que se le estaba encomendando. Dice en el versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no han visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Esa no la dije hace rato. El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y era la más bonita del reino. Y eximirá de tributos a la casa de su padre. Ni él ni su familia pagarían impuestos. A ver, hermanos adultos, ¿quién quiere eso? Todas las riquezas. A ver, jóvenes solteros, la mujer más hermosa. Y a ver, los que ya trabajamos, no pagar impuestos. La verdad es que cuando ustedes aprovechan la oportunidad de ser victoriosos en sus estudios, hay muchas recompensas que van a obtener. Porque Dios prospera al varón que busca superarse. Dios prospera a la mujer que sobresale. Basta leer el Proverbio 31 para darse cuenta de que una mujer virtuosa es aquella que colabora, que participa, que trabaja, que se esfuerza. Basta leer el Salmo 1 para darse cuenta y el Salmo 128 que el varón
que se esfuerza y que teme a Jehová, recibirá bendición. Ustedes recibirán recompensa. Ustedes podrán sacar una buena calificación que les convierta en personas o en estudiantes sobresalientes. Ustedes llegarán a ser profesionistas que sirvan a la comunidad y que tendrán derecho de recibir el salario propio de su trabajo. Ustedes tendrán el título, ustedes tendrán la profesión, pero al mismo tiempo tendrán la capacidad intelectual para entender y aprender y enseñar a otros sobre la propia vida. Esas son las recompensas. Por eso vale la pena esforzarse. Sacar 10, 9 y uno que otro 8. Pero los 7, aunque es un número bíblico, no es para los hijos de Dios. Rechaza los 7 y los 6 no los conocemos. Cuarta cosa, lo que el rey David, lo que el joven David realmente llevaba ese día ante el gigante no era la honda y las piedras, era la capacitación de Dios. La cuarta cosa es un consejo: confía en la capacitación de Dios. Yo he oído a muchos niños cristianos y he oído a muchos adolescentes cristianos decir: es que yo soy burro. ¿Y saben de dónde lo han oído? Muchos de ellos de sus papás. Es que yo soy muy burro. Es que yo no doy para más. 6 es lo máximo para mí. Yo quiero decirte que el rey David, el joven David, no rey todavía, el joven David, no era un soldado, pero él traía una capacitación que Dios le había dado contra los leones y contra osos. Él traía además a Jehová de los ejércitos con él. Y hace un momento mi esposa leyó este versículo de Daniel capítulo 1. Y en Daniel capítulo 6 dice la Biblia que Daniel era más sabio que todos los sabios del reino, porque en él había un espíritu superior, el Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana, tienes al Espíritu Santo y él te capacita. Yo no sé si tú lo sepas, pero el Espíritu Santo sabe más matemáticas que el hermano Inocencio Guerra. El Espíritu Santo sabe más español que el más letrado, más que Brendita de Varela. El Espíritu Santo sabe más química, sabe más física, sabe más geometría, sabe más geografía. Algunos dicen que hasta Él diseñó el mundo. Dios tiene la capacidad para que tú sepas de todas las materias y para que saques las mejores calificaciones. Y Dios quiere darte esa capacidad. Confía en ella. Si tu mentalidad hasta ahora ha sido yo soy de 8, piensa que Dios te puede hacer un hombre, una mujer de 10. Si has pasado inadvertido en tus grupos, piensa que ahora puedes mostrarles que tú tienes una sabiduría superior, la de Dios, no para presumirla, sino para usarla, como lo hizo David. Cuando él se acercó al gigante, le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No dijo: yo vengo a ti porque soy el más valiente de toda esta bola de cobardes que tengo atrás. No dijo: yo vengo a ti porque yo tengo unas técnicas para matar osos y leones que no te imaginas. Él dijo: vengo a ti en el nombre de Jehová. Cuando vayan a los exámenes, vayan en el nombre de Dios. Cuando vayan a presentar una tarea, entréguenla en el nombre del Señor. Cuando vayan a desarrollarla y a prepararla, oren al Señor. Una de las cosas que a mí el Señor me enseñó en mi vida de estudiante fue esa: orar y confiar en Él. Confiar en Él para los exámenes, para las tareas, y nunca, nunca me falló. Ese 8 no fue falla de Dios, fue mía, porque me confié. Confía en la capacitación de Dios. Quiero decirte las 4 otra vez, para ver si las puedes recordar y te pueden servir. A la escuela que vas o al trabajo que vas a llegar, es un gigante para ti. Te rebasa. Es algo que tal vez no conoces, es un gigante para ti, pero no debes tener miedo. Segundo, ese desafío que vas a enfrentar es para ti. Nadie lo va a pelear por ti. Nadie va a estudiar por ti, nadie va a trabajar por ti. Tienes que hacerlo tú. Tercero, es una oportunidad para prosperar. Dios va a permitir que recibas beneficios de lo que vas a hacer. Te va a ir bien si sacas buenas notas, te va a ir bien si estudias, te va a ir bien si eres un buen empleado, un buen profesionista, te va a ir bien. Es una promesa de Dios. Y número 4, confía en la capacitación de Dios. Tú no sabes matemáticas, tú no sabes geografía, no sabes historia,
No sabes aplicar la profesión en la vida real, pero Dios sí lo sabe. Y Él está dispuesto a darte a ti esa capacitación. Si le crees a Dios, tú llegarás a ser un hombre como José, como Daniel, como Nehemías, que en medio de ser esclavos y de estar en un pueblo que no era el suyo, el Señor los levantó y fueron una influencia social grandísima. Una influencia social grandísima. Y es lo que Dios quiere para sus hijos. Que sean luz y sal en sus escuelas y en el mundo cuando sean profesionistas. Así que yo les invito, vayan y tumben al próximo gigante. Vayan y pasen al siguiente nivel de estudios. Vayan y muéstrenle que son verdaderos administradores de Dios, que serán hallados fieles. Licenciada en Derecho, a demostrar que las leyes que rigen son las del Señor. A servir, como lo que dijo la hermana, ella estudió esto para servir. Demuestre que es el Señor el que va a cortar el cabello a la gente. Y no sé, Jessy, si vas a continuar buscando algo más, pero la pedagogía que llevas ahorita, que Dios te permita usarla para enseñar y enseñar bien. Yo invito a los papás, a los hermanos, a los padres de todos los estudiantes, no les digan burros, aunque le hagan así. No les digan cabezones, aunque tengan la cabeza grande. No les digan inútiles, porque no son nada de eso. Se lo creen porque se los decimos, pero ninguno es ni burro, ni cabezón, ni tonto. Son personas que Dios da y puede dar más capacidad. Nunca piense que su hijo ya no da más, porque en Dios pueden llegar a ser extraordinarios. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte este tiempo y esta bendición de tener jóvenes, niños, adultos que se están superando. Confío, Señor, en que lo que tú estás preparando en ellos es también para el bienestar de tu obra y quiero ponerlos por eso en tus manos, que ninguno de ellos se vaya por el lado del dinero, por el lado de la posición o por el lado del orgullo. Que todos ellos, como estudiantes y profesionistas, solo busquen lo que buscaba David, que tú recibas la gloria, que tú seas conocido. Y Señor, que su sabiduría, que su inteligencia que viene de lo alto, a todos ellos, sea lo que les haga resplandecer como hijos tuyos en su etapa de estudios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor ha hablado esta noche. Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Con corazón agradecido, entregamos nuestras ofrendas y diezmos al Señor. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos la honra y la gloria, Padre, porque reconocemos que tú eres el único Dios vivo, verdadero, y Señor, reconocemos que tú eres el Creador. También reconocemos que todo lo que existe es tuyo.
y de lo que es tuyo tú nos das. Señor, te damos gracias porque podemos también dar con gratitud las ofrendas y también dar con fidelidad los diezmos. Te pedimos que tú multipliques este dinero y, Señor, también te rogamos que tú continúes dando sabiduría para su administración. En el nombre de Jesús, amén. Bien, puestos de pie, en un momento vamos a recibir la bendición pastoral. Póngase de pie. Pero voy a dar una instrucción antes. Cuando el pastor termine de orar, todos los graduados, los de este lado, van a salir hacia allá. Vamos a dar oportunidad que salgan y se van a formar afuera, ¿verdad? Para que puedan felicitarlos. Y ustedes de este lado se van a formar, pero de este lado, para que no sea una filota muy larga y los puedan saludar. En cuanto el pastor termine de orar, ellos salen y todos los que estamos esperando, con un fuerte aplauso, les vamos a gritar felicidades, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Señor, con el anhelo de que como pueblo podamos sembrar muchas semillas de gente importante social, queremos nuevamente bendecir este grupo de graduados para que ellos puedan seguir victoriosos en las siguientes etapas de estudios o de profesión o de trabajo. Y también, Señor, que como iglesia podamos valorar los privilegios que tú nos das como hijos tuyos para tener una carrera y podamos ser verdaderos estudiantes. Ayúdanos, Señor, también para dar testimonio de ti con el estilo de vida que reflejamos en la etapa de estudios. Despídenos con bendición, Señor, y te honramos a ti y te agradecemos a ti por la vida de cada uno de estos jóvenes, niños y adultos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, con un fuerte aplauso les decimos... Que dure más el aplauso, hermano, hasta que lleguen a la puerta, ándele.